Para muchos de nosotros, la iglesia es mucho más que un simple edificio. Es el corazón de nuestra comunidad, el lugar donde encontramos consuelo, donde forjamos nuestras creencias más profundas y donde nos reconectamos con lo divino. Es el espacio que ha dado forma a nuestra espiritualidad por generaciones, un faro de tradición y fe en un mundo que cambia constantemente. Pero detengámonos por un momento y hagámonos una pregunta incómoda, una pregunta que quizás rara vez nos atrevemos a formular en voz alta. ¿Y si no todo lo que creemos sobre la Iglesia proviene realmente de la Biblia? Imagina por un segundo que muchas de las ideas que damos por sentado, los rituales que repetimos cada domingo y las estructuras que aceptamos sin cuestionar, no están escritas en ningún versículo, que son, en realidad, producto de siglos de tradición humana, cultura y simple costumbre. Hoy vamos a aventurarnos más allá de lo familiar. Vamos a desafiar suavemente esas preconcepciones para redescubrir la esencia radical y liberadora de lo que Jesús realmente quiso que fuera su iglesia. Prepárate, porque estamos a punto de revelar las 10 cosas que la gente comúnmente cree sobre la iglesia y que en realidad no son bíblicas. Y te lo advierto ahora, algunas de estas te van a sorprender. Otras, quizás te liberen. Pero todas tienen el poder de transformar por completo tu comprensión de lo que significa ser parte de este cuerpo vivo llamado iglesia. Es natural, ¿sabes? Aferrarnos a lo que conocemos. Las tradiciones, las rutinas, la forma en que siempre hemos hecho las cosas, nos brindan una sensación de orden y estabilidad. Y no hay nada malo en ello. Pero existe una diferencia crucial entre honrar una tradición y elevar una práctica humana al nivel de verdad bíblica inquebrantable. A lo largo de la historia, bien intencionados pero imperfectos, hemos añadido capas de interpretación, reglas y estructuras a la simple y poderosa visión de Cristo para su iglesia. Hemos confundido la cultura con el mandamiento y la costumbre con la doctrina. El propósito de este viaje hoy no es criticar, burlar o crear división. Todo lo contrario. Se trata de una invitación. Una invitación a hacer lo que los creyentes de Berea fueron elogiados por hacer, escudriñar las Escrituras nosotros mismos. Se trata de limpiar el lente a través del cual vemos nuestra fe, para distinguir entre lo que es fundamental y lo que es accesorio. Porque al final del día, nuestra brújula final, nuestra única autoridad incuestionable, debe ser la palabra de Dios. No lo que el pastor dijo, no lo que siempre hemos creído, sino lo que dice realmente la Biblia. Y cuando alineamos nuestras creencias con ella, encontramos una libertad y un propósito aún más profundos. Así que, si estás listo para explorar, te pido que reserves tus conclusiones por un momento. Abre tu mente y tu corazón. Porque es posible que lo que descubramos juntos no solo cambie tu idea de la iglesia, sino que también revitalice tu lugar dentro de ella. Empecemos con la creencia número 10, una que está tan profundamente arraigada en nuestro imaginario colectivo que casi ni la cuestionamos, la idea de que el edificio de la iglesia es la iglesia. Piensa en ello. Cuando un niño pequeño dibuja una iglesia, ¿qué traza? Un edificio con una cruz en la parte superior. Cuando le dices a alguien "nos vemos en la iglesia", señalas un lugar físico en el mapa. Hemos reducido este concepto vasto y vivo a ladrillos, mortero y vitrales. Pero aquí está la verdad que puede sentirse como un pequeño terremoto mental. En toda la Biblia, ni una sola vez se menciona la palabra iglesia refiriéndose a un templo, una catedral o un santuario. No existe. La palabra que se traduce como iglesia en nuestro Nuevo Testamento proviene del griego eklesia. Y esa palabra no significaba un lugar sagrado. Significaba una asamblea, una reunión de ciudadanos convocados. Se refería a las personas, no a la propiedad. Era un verbo, no un sustantivo, una acción, no una dirección. Los primeros seguidores de Jesús no tenían edificios. Se reunían en sus hogares, en las catacumbas, a orillas de los ríos, en espacios prestados. La iglesia era la comunidad misma, viva y respirante, que se reunía para compartir, animarse y adorar. El apóstol Pablo, al escribir sus cartas, no las dirigía a la hermosa catedral en la calle principal de Efeso.
Las dirigía a los santos y fieles en Cristo Jesús que vivían en ese lugar. Los destinatarios eran las personas. ¿Captas la profunda implicación de esto? Significa que cuando el incendio arrasa un edificio histórico, la iglesia no ha sido destruida. Cuando una congregación no puede pagar la hipoteca y debe vender su propiedad, la iglesia no ha fracasado. La esencia de la iglesia es portable, resistente e inquebrantable porque reside en las personas que llevan a Cristo dentro de sí. Tú no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia. Donde quiera que vayas, a tu trabajo, a la escuela, al supermercado, llevas la esencia de la iglesia contigo. Somos un cuerpo vivo, un organismo, no una organización con una dirección postal. El edificio es una herramienta maravillosa, un recurso que podemos usar para reunirnos. Pero no es el punto. Es el contenedor, no el contenido. El verdadero poder, la verdadera iglesia, somos nosotros, el pueblo de Dios, reunido en su nombre, sin importar el lugar. Avancemos ahora a la creencia número 9, una que puede sentirse como el mismísimo esqueleto de nuestro domingo por la mañana, la idea de que el servicio de la iglesia debe desarrollarse de una manera específica, un orden predecible y casi sagrado. Para muchos de nosotros, existe una coreografía no escrita, un guión que conocemos de memoria. Llegamos, nos saludamos, cantamos 2 o 3 canciones de alabanza. Luego vienen los anuncios, tal vez la ofrenda, seguidos de un sermón de 30 a 45 minutos. Cerramos con una última canción y una oración final, y salimos en orden, listos para el desayuno-almuerzo. Es cómodo. Es familiar. Y sentimos que si se altera este orden, algo fundamental se ha roto. Pero te invito a que hagamos un ejercicio. Toma tu Biblia y trata de encontrar el capítulo y versículo que prescribe este orden. Busca el pasaje que dice, y el servicio comenzará con 20 minutos de alabanza, seguido de los anuncios del boletín, y luego un mensaje de 3 puntos que termine a las 12 en punto. No lo encontrarás. Porque no existe. Lo que sí encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es una imagen muy diferente de la iglesia primitiva. Nos describe a los creyentes reuniéndose de manera constante, pero el enfoque no estaba en un programa, sino en elementos vitales, la enseñanza apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Nota que no hay un manual de procedimientos. No había un director de alabanza con una lista de canciones cronometradas ni un pastor preocupado porque el sermón se extendiera demasiado. El corazón de su reunión era la conexión auténtica y la edificación mutua. A veces, eso podía significar que alguien compartiera una palabra de aliento espontáneamente, o que otro trajera un cántico nuevo. Podía significar pasar tanto tiempo orando por una necesidad específica que el partimiento del pan se extendía hasta la cena. La estructura era orgánica, fluida y respondía a la guianza del Espíritu Santo en el momento. Esto no es un ataque a la estructura. El orden puede ser bueno y útil. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos sirviéndonos de la estructura o nos hemos convertido en esclavos de ella? ¿Nos estamos reuniendo para cumplir con un ritual o nos estamos reuniendo para experimentar una relación viva con Dios y con los demás? La verdad bíblica es que no hay liturgia perfecta. Un servicio silencioso y contemplativo puede ser tan poderoso como uno carismático y exuberante. Una reunión alrededor de una mesa en una casa, desordenada y llena de preguntas de niños, puede ser tan sagrada como la que se celebra en el edificio más imponente. La forma es secundaria. La esencia, el por qué nos reunimos, para glorificar a Dios y animarnos unos a otros en la fe, es lo que realmente importa. La libertad que encontramos en Cristo nos libera también para adorarle en espíritu y en verdad, más allá de un horario estricto. Si quieres aprender cómo transformar tu tiempo con Dios en una experiencia creativa y significativa, más allá de cualquier estructura, y cultivar una relación más profunda a través de una práctica personal y creativa, te invito a que entres al enlace en la descripción. Descubrirás cómo crear un diario bíblico único que te permita conectar con su palabra de una manera totalmente nueva y enriquecedora, incluso si no te consideras una persona creativa. Llegamos a la creencia número 8,
una que ha creado inadvertidamente una brecha profunda en el cuerpo de Cristo durante siglos, la idea de que solo los pastores, los sacerdotes o aquellos con un título formal tienen autoridad espiritual para liderar, ministrar y realizar el verdadero trabajo de la Iglesia. Hemos internalizado esta jerarquía invisible. Levantamos la mano para pedir al pastor que ore por nosotros, porque su oración debe tener más peso. Diferimos a él para cada decisión espiritual, grande o pequeña. Creamos, en la práctica, una clase espiritual profesional y un laicado pasivo. Los pastores hacen el ministerio, los laicos observan, apoyan y financian. Pero esta división es un constructo humano, una importación cultural que ha eclipsado una verdad revolucionaria del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes comunes y corrientes, les dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. 1 Pedro 2:9. ¿Captas la magnitud de eso? Sacerdocio real. No solo algunos. No solo los ordenados. Todos y cada uno. Pablo lo refuerza en 1 Corintios 12. Con una metáfora brillante, explica que la Iglesia es un solo cuerpo con muchos miembros. Diría el ojo a la mano: ¿no te necesito? ¿O el oído al pie: ¿no eres importante? Por supuesto que no. Cada parte, por más oculto o ordinaria que parezca, es indispensable. Luego lista los dones: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas. Nota a quienes se les dan, a cada uno, para el bien de todos. Tu don, tu capacidad única para servir, no es de segunda categoría. No requiere la validación de un título en la pared. Fue depositado en ti por el Espíritu Santo mismo para una obra específica que nadie más puede hacer exactamente de la misma manera. El pastor no es el cuerpo completo, es una parte del cuerpo, equipado con dones específicos para un rol específico. Equipar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:12. Esto significa que la mujer que enseña con paciencia a los niños en la sala trasera está ejerciendo una autoridad espiritual vital. El hombre que lleva comida a un enfermo está haciendo una obra de diaconado tan sagrada como cualquier ritual. El joven que consuela a un amigo con la palabra está ministrando. Los pastores son cruciales como guías, maestros y entrenadores. Pero el modelo bíblico no es una audiencia que observa a un profesional jugar. Es un equipo donde cada jugador está en el campo, utilizando su don único para avanzar en el reino. La autoridad para hacerlo no viene de un seminario, viene del Espíritu que habita en ti. Es hora de que dejemos el banquillo y entremos al juego para el que fuimos llamados. Ahora abordemos una de las creencias más sensibles, y para muchos, más gravosas, la número 7. La idea de que diezmar, es decir, dar exactamente el 10% de los ingresos a la iglesia local, es un mandamiento no negociable para el creyente del Nuevo Testamento. Esta enseñanza ha sido presentada a menudo con una autoridad incuestionable. Se apoya en ejemplos del Antiguo Testamento, como Abraham dando los diezmos a Melquisedec, o la ley mosaica que instituía el diezmo para sostener a la tribu de Leví, que no tenía herencia territorial. Y así, generaciones de creyentes han escrito sus cheques o han llenado sus sobres de ofrenda con una mezcla de devoción y una ansiedad soterrada. ¿Estoy dando lo suficiente? ¿He calculado bien el neto o el bruto? Si no llego al 10%, ¿estoy robándole a Dios? Pero aquí está el punto de inflexión crucial, el quiebre entre el antiguo pacto y el nuevo. Jesús cumplió la ley. El sistema mosaico, con sus ordenanzas específicas, incluidos los diezmos, fue un tutor que nos llevó a Cristo. Esto no significa que el Antiguo Testamento sea irrelevante, sino que debemos leerlo a la luz de la nueva realidad del reino inaugurada por Jesús. Y cuando giramos la página al Nuevo Testamento, buscando en vano el versículo que ordene a los cristianos diezmar, encontramos algo radicalmente diferente. El apóstol Pablo, al hablar sobre la ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén, no establece un porcentaje. En su lugar, en 2 Corintios 9:7, ofrece un principio transformador. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
¿Ves el cambio de paradigma? El foco se desplaza de una fórmula externa a una disposición interna, del deber obligatorio a la devoción alegre, de la cantidad prescrita a la calidad del corazón que da. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Y la forma en que das revela el estado de ese corazón. El dar en el Nuevo Testamento es un acto de adoración, una respuesta de gratitud por la gracia indescriptible que hemos recibido en Cristo, quien, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Es sobre generosidad, sacrificio gozoso y confianza en la provisión de Dios. ¿Puede el 10% ser un buen punto de partida para algunos? Claro. Es un benchmark útil. Pero para otro, cuyo corazón está lleno de gratitud por un rescate inmerecido, dar el 15, el 20 o incluso el 50% puede ser la respuesta natural. Para alguien en una temporada de escasez extrema, dar una moneda con fe y alegría puede representar un sacrificio mayor que la suma grande de un rico. La pregunta que el Nuevo Testamento nos hace no es ¿alcanzaste el 10%? Sino ¿tu dar nace de un corazón alegre y agradecido? ¿Refleja tu confianza en que Dios es tu proveedor? ¿Estás invirtiendo en el avance de su reino? Se trata del espíritu, no de la contabilidad. Es la libertad de la gracia, no la esclavitud de la ley. Avancemos a la creencia número 6, una que ha moldeado nuestros calendarios y nuestro ritmo de vida durante siglos, la idea de que el domingo es el nuevo sabbat cristiano, un día de descanso obligatorio que ha reemplazado al sábado judío. Para muchos, el domingo es sinónimo de quietud. Las tiendas cierran, las actividades se detienen y la expectativa cultural es de descanso y asistencia a la iglesia. Se nos ha enseñado que, así como Dios descansó el séptimo día en la creación, y así como Israel guardó el sábado bajo la ley de Moisés, los cristianos debemos santificar el domingo. Pero si examinamos las Escrituras con detenimiento, descubrimos una verdad sorprendente. En ninguna parte del Nuevo Testamento se ordena a los creyentes transferir la observancia del sabbat del sábado al domingo. El mandamiento del sabbat, tal como aparece en los 10 mandamientos, fue dado específicamente a la nación de Israel como señal del pacto mosaico, Éxodo 31, 16-17. Era una sombra, una figura profética que apuntaba hacia la sustancia real que es Cristo. El apóstol Pablo aborda esto directamente en Colosenses 2:16-17. Por tanto, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿Captas la implicación? El sabbat ceremonial, como las leyes dietéticas o las festividades, encontró su cumplimiento final en Jesús. Él es nuestro verdadero descanso. No descansamos un día a la semana porque hayamos cumplido con una obligación, descansamos en Él todos los días porque su obra redentora está consumada. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos se reunían el domingo? No porque fuera el nuevo sabbat, sino porque era el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Se reunían para celebrar la resurrección, para partir el pan en memoria de él, Hechos 27. Era un día de gozo y reunión, no de restricciones legales. Esto no desvaloriza la reunión dominical. Es preciosa. Tampoco invalida el principio sabático de descansar y dedicar tiempo a Dios. De hecho, ese principio es sabiduría divina para la humanidad. Pero nos libera de la esclavitud de un reglamento. El descanso ya no está confinado a un día específico. Se convierte en una disposición del corazón, en una confianza continua de que Dios provee y sustenta, incluso cuando nosotros paramos. La pregunta que nos hace el Nuevo Testamento no es ¿guardaste el día correcto?, sino ¿estás entrando en el reposo que Cristo te ofrece? ¿Estás confiando en su obra terminada o en la tuya? El descanso verdadero, el salón que sobrepasa todo entendimiento, es una persona. Y Él nos invita a encontrar descanso para nuestras almas, todos los días de la semana. Llegamos a la creencia número 5, una que puede ser la más contradictoria a la esencia misma del Evangelio, la idea de que la iglesia es un lugar solo para creyentes, un club exclusivo para los que ya tienen todo resuelto,
donde los que están fuera, los que dudan, los que buscan o los que simplemente no encajan, no tienen cabida. Esta mentalidad, aunque rara vez se expresa abiertamente, se filtra en miradas de desaprobación, en un lenguaje internalizado que los visitantes no comprenden, en una comodidad congregacional que prioriza la familiaridad sobre la misión. Creamos inadvertidamente una fortaleza cuando se nos llamó a ser un hospital. Levantamos muros de jerga cristiano, tradiciones inescrutables y expectativas culturales que actúan como barreras para cualquiera que no sea como nosotros. Pero esta postura es un eclipse total de la misión de Jesús. Él mismo declaró: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Su ministerio fue un imán para los marginados, los moralmente quebrantados, los recaudadores de impuestos despreciados y los pecadores notorios. Él comía en sus casas, se relacionaba con ellos en público y les ofrecía gracia antes de que ellos siquiera pensaran en reformarse. La iglesia primitiva entendió esto. El libro de los Hechos describe una comunidad tan vibrante, tan llena de amor tangible y poder sobrenatural, que gozaba del favor de todo el pueblo. Hechos 2:47. No solo del favor de los creyentes. La iglesia no era un búnker para esconderse de un mundo malo, era una ciudad sobre una colina, un faro de esperanza que atraía a los que navegaban en la oscuridad. Los buscadores y los escépticos eran bienvenidos en sus reuniones, tanto que Pablo les da instrucciones específicas sobre cómo manejar las interrupciones y las preguntas de los incrédulos o investigadores que podían entrar. 1 Corintios 14:23-25. La gran comisión no es, esperen a que vengan. Es, vayan. Implica movimiento hacia el otro, no una postura defensiva. La verdadera iglesia no existe para sí misma, existe para el mundo que Dios amó tanto. Esto significa que nuestras congregaciones deben ser los lugares más seguros del planeta para un pecador. Deben ser espacios donde las preguntas sean bienvenidas, donde las luchas se puedan compartir sin miedo al juicio, y donde el amor incondicional de Cristo sea palpable, incluso, y especialmente, para quien aún no cree en Él. No bajamos el listón de la verdad, simplemente recordamos que la verdad debe siempre ir envuelta en gracia, tal como lo hizo Jesús. La iglesia no es un museo para santos perfeccionados. Es un taller de restauración para pecadores en proceso. Y las puertas de ese taller deben estar abiertas de par en par, con un cartel de bienvenida que todos puedan leer. Porque si solo somos para los que ya están dentro, hemos perdido por completo el punto. Ahora nos adentramos en un territorio delicado y crucial, la creencia número 4, la idea de que ciertos líderes de la iglesia, ya sean papas, apóstoles, pastores principales o ancianos, poseen una infalibilidad especial en matters de fe y doctrina, que sus enseñanzas y decisiones están, de alguna manera, más allá del error o del escrutinio. Esta creencia ha llevado a algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia, donde la voz de una persona o institución se elevó por encima de la palabra de Dios misma. Crea una dinámica peligrosa donde la autoridad espiritual se confunde con la impecabilidad y la sumisión se convierte en una rendición del propio discernimiento. Pero las Escrituras pintan un cuadro radicalmente diferente, uno de líderes profundamente humanos, falibles y necesitados de la misma gracia que predican. El caso más ilustrativo lo encontramos en Gálatas 2, donde el apóstol Pablo relata un enfrentamiento abierto con el apóstol Pedro, una de las columnas de la iglesia primitiva. Pedro, por temor a la facción judaizante, comenzó a distanciarse de los creyentes gentiles, actuando con hipocresía. Pablo, al ver que no actuaban de acuerdo con la verdad del Evangelio, no lo elogió por su liderazgo. No guardó silencio por respeto a su posición. Lo confrontó públicamente. Este relato es explosivo. Desmantela por completo cualquier noción de infalibilidad apostólica. Si Pedro, quien caminó con Jesús, fue testigo de la transfiguración y recibió las llaves del reino, podía equivocarse y ser corregido, entonces ningún líder posterior está exento de error. La Biblia es clara, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Todos. Sin excepciones para los que ocupan el púlpito. Por esto,
El verdadero estándar de autoridad no es un hombre o una institución, sino la palabra de Dios. El elogio más alto en la Escritura no es para los que obedecen ciegamente a sus líderes, sino para los de Berea, quienes recibieron el mensaje con suma avidez y examinan las Escrituras todos los días para ver si lo que se les decía era verdad. Hechos 17:11. Los líderes piadosos son dones de Dios para la Iglesia. Son necesarios para guiar, enseñar y pastorear. Pero su rol es señalar hacia Cristo, no reemplazarlo. Su enseñanza debe ser constantemente puesta a la luz de las Escrituras, y deben rodearse de una comunidad que los ame lo suficiente como para, si es necesario, hacer lo que Pablo le hizo a Pedro, corregirlos con amor y verdad. La infalibilidad no reside en ningún ser humano. Reside únicamente en la palabra de Dios. Nuestra fe final debe estar puesta en Cristo, la cabeza de la Iglesia, no en cualquiera de sus, a veces tambaleantes, miembros. Ahora abordamos una de las creencias más divisivas y culturalmente arraigadas, la número 3, la idea de que las mujeres no deben ocupar posiciones de liderazgo espiritual o de enseñanza dentro de la Iglesia. Esta perspectiva a menudo se defiende citando selectivamente un par de pasajes paulinos, como 1 Timoteo 2:12, sacándolos de su contexto histórico y literario específico, mientras se ignora el vasto testimonio de las Escrituras que celebra el liderazgo femenino. El resultado ha sido la marginación de aproximadamente la mitad del cuerpo de Cristo, privándolo de dones, perspectivas y capacidades de liderazgo cruciales para su misión. Pero cuando miramos la narrativa completa de la Biblia, emerge una imagen muy diferente. En el Antiguo Testamento, Débora no era solo una profetisa, era jueza y líder militar de todo Israel, a quien los hombres acudían para recibir juicio y dirección. Jueces 4-5. Hulda la profetisa fue la persona a quien los sumos sacerdotes consultaron para autenticar el libro de la ley recién encontrado, un papel de enorme autoridad espiritual. 2 Reyes 22:14. En el Nuevo Testamento, Jesús rompió constantemente las barreras culturales con las mujeres. Fue la primera evangelista la que envió a anunciar su resurrección a los mismos discípulos. Juan 20:17-18. Pablo, a quien a menudo se malinterpreta, reconoció y elogió repetidamente a mujeres líderes en la iglesia primitiva. En Romanos 16, saluda a Febe, a quien llama diaconisa de la iglesia en Cencrea, un título de liderazgo formal y benefactora de muchos, incluido el mismo Pablo. Saluda a Priscila, quien, junto a su esposo Aquila, enseñó y explicó con mayor precisión el camino de Dios al elocuente predicador Apolos, Hechos 18:26. Menciona a Junia, a quien llama sobresaliente entre los apóstoles, una frase que indica alto estatus y reconocimiento en el liderazgo apostólico. La instrucción de Pablo de que las mujeres permanezcan calladas, 1 Corintios 14:34, debe leerse a la luz de estas claras afirmaciones de su liderazgo. El consenso académico sugiere que se trataba de abordar problemas específicos de desorden o de mujeres recién liberadas que, sin educación formal, interrumpían con preguntas durante el servicio, en lugar de una prohibición universal y atemporal. El principio que subyace en todo el Nuevo Testamento es: en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. El Espíritu Santo reparte sus dones soberanamente, incluidos los dones de liderazgo, enseñanza y pastoreo, sin mirar el género. Él llama a quien Él quiere llamar. Cerrar las puertas al liderazgo femenino no es defender la ortodoxia, a menudo es perpetuar una tradición cultural que sofoca la voz del Espíritu. La Iglesia necesita desesperadamente los dones, la compasión, la inteligencia y la perspectiva de liderazgo de todas las personas, hombres y mujeres por igual, para cumplir con su misión en el mundo. El llamado a liderar se basa en el carácter y el llamado de Dios, no en el género. Llegamos a la creencia número 2, una que ha moldeado la estructura de denominaciones enteras, la idea de que los líderes espirituales, el clero, deben permanecer célibes y que el matrimonio es, de alguna manera, un estado inferior o un impedimento para el ministerio pleno. Esta enseñanza, elevada a la categoría de dogma en algunas tradiciones, ha creado una dicotomía artificial y no bíblica entre lo sagrado y lo secular, insinuando que la abstinencia sexual concede una pureza o un enfoque espiritual que el matrimonio no puede ofrecer.
Ha llevado a una carga insoportable para muchos, a luchas secretas y a una desconexión entre los líderes y el rebaño al que sirven, muchos de los cuales viven en el contexto familiar. Pero las Escrituras no solo no mandan el celibato para los líderes, lo desmienten explícitamente. El apóstol Pedro, el primer gran líder de la Iglesia, era un hombre casado. Sabemos esto porque Jesús sanó a su suegra, Mateo 8, 14, 15. Pablo, al escribir los requisitos para los obispos y diáconos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, no dice debe ser soltero. Al contrario, establece que debe ser marido de una sola mujer y que sepa gobernar bien su casa y criar a sus hijos con toda dignidad. Estas no son cualidades de un soltero. Son las credenciales de un hombre casado y con familia. Pablo asume que los líderes de la Iglesia estarán casados. Su consejo sobre la soltería en 1 Corintios 7 es una concesión, no un mandamiento. Él recomienda la soltería para aquellos a quienes se les ha dado ese don específico, para una temporada de crisis inminente o para un enfoque singular en la obra misionera, pero él mismo aclara, digo esto por vía de concesión, no por mandamiento, 1 Corintios 7:6. La idea del celibato obligatorio es una invención humana posterior, que surgió de una filosofía que despreciaba el cuerpo y el matrimonio, no de la teología bíblica que celebra ambas cosas como creaciones buenas de Dios. El matrimonio es presentado como un sagrado misterio que refleja la relación entre Cristo y su Iglesia, Efesios 5:32. ¿Cómo puede entonces ser un impedimento para el liderazgo? Tanto el matrimonio como la soltería son vocaciones igualmente válidas y dones de Dios. Cada una ofrece oportunidades únicas para el discipulado y el servicio. Un pastor soltero puede tener una disponibilidad diferente. Un pastor casado puede pastorear desde la riqueza de su experiencia en el gobierno de su hogar y ofrecer un consejo práctico a las familias de su congregación. Exigir el celibato no es elevar el listón de la santidad, es añadir una carga que Dios no ha puesto y rechazar el modelo de liderazgo que Él mismo inspiró en su palabra. La verdadera santidad no se encuentra en el estado civil, sino en la fidelidad al llamado de Dios, ya sea en la soltería consagrada o en el matrimonio fiel. Y llegamos a la creencia número 1, la más destructiva, la que quizás ha alejado a más personas del amor de Cristo que cualquier otra, la idea de que la Iglesia es un lugar para juzgar a los demás. Esta mentalidad ha manchado la reputación de la Iglesia durante siglos. Transforma comunidades que deberían ser refugios de gracia en tribunales de fariseísmo moderno, donde se señalan los pecados ajenos con dedos acusadores mientras se ignoran las vigas en los propios ojos. Creamos listas tácitas de pecados aceptables e inaceptables, y nos erigimos en jueces de quienes fallan según nuestros estándares, no los de Dios. Pero esta postura es una distorsión catastrófica del corazón de Jesús. Sus palabras más duras no fueron para los prostitutas, los borrachos o los recaudadores de impuestos. Sus palabras más incendiarias, aquellas cargadas de «ay de ustedes», fueron reservadas para los religiosos profesionales, los expertos en la ley que cargaban a la gente con carpes insoportables mientras ellos no movían un dedo para ayudarles. Jesús estableció el estándar definitivo en el Sermón del Monte: no juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el mismo juicio con que juzguen, serán juzgados. Mateo 7:1-2. Y en la narrativa más poderosa sobre la misericordia, cuando arrastraron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, un pecado capital según la ley, él no inició un comité de disciplina. No la avergonzó públicamente. En su lugar, después de dispersar a los acusadores con una simple pregunta que reveló su hipocresía, se dirigió a la mujer, la única persona en ese círculo sin pecado, y le dijo: «Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar». Juan 8:11. Extendió la gracia primero. La restauración fue la base para la exhortación. Sí, la Iglesia está llamada a la santidad. Sí, hay un lugar para la corrección fraternal. Pero el modelo bíblico para ello es radicalmente opuesto al juicio. Gálatas 6:1 lo ordena: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración se hace con mansedumbre,
desde un lugar de humilde reconocimiento de nuestra propia propensión a caer, con el objetivo de ganar a nuestro hermano o hermana. La verdadera iglesia no es una galería para espectadores que señalan los defectos de los que están en el campo de juego. Es un cuerpo de creyentes redimidos pero quebrantados, que se arrastran hacia la cruz juntos, admiten sus fallas libremente y se extienden la misma gracia extravagante que primero recibieron. Es un hospital donde los pacientes se animan mutuamente en la recuperación, no un museo de santos perfectos. Nuestro trabajo no es ser los guardianes de la moralidad del mundo. Nuestro trabajo es ser los embajadores del amor redentor de Cristo. En lugar de ser conocidos por lo que estamos en contra, deberíamos ser conocidos irrevocablemente por lo que estamos a favor, la gracia, la restauración y el amor inquebrantable que encuentra a la gente en su ruina y no la abandona allí. La iglesia no es para juzgar. La iglesia es para amar como Cristo nos amó. Así que, recapitulemos rápidamente este viaje de redescubrimiento. 10 creencias profundamente arraigadas que hemos desenterrado para examinarlas a la luz de las Escrituras. Número 10. La iglesia no es un edificio de piedra y mortero. Es el eclesía, la asamblea viva de creyentes. Tú eres la iglesia, no el lugar al que vas. Número 9. No existe un manual bíblico para el orden del culto. No se trata de una liturgia rígida, sino de un corazón que se reúne para la enseñanza, la comunión, la oración y el partimiento del pan. La esencia sobre la forma. Número 8. La autoridad espiritual no es exclusiva de un clero profesional. Cada creyente es parte del sacerdocio real, equipado con dones del Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo. Todos estamos en el campo de juego. Número 7. El diezmo del 10% no es un mandamiento del Nuevo Testamento. El nuevo paradigma es la generosidad alegre y radical, dando según lo que se haya decidido en el corazón, no por obligación. Número 6. El domingo no es el sabbat cristiano. El descanso ya no está confinado a un día, sino que se encuentra en una persona, Cristo. Él es nuestro reposo final, todos los días. Número 5. La iglesia nunca fue destinado a ser un club exclusivo para creyentes. Es un hospital para los quebrantados, llamado a abrir sus puertas de par en par a los buscadores, los escépticos y los perdidos. Número 4. Ningún líder humano es infalible. Ni siquiera Pedro fue inmune al error y a la corrección. Nuestra fe final está puesta en Cristo, la cabeza, y su palabra es nuestro estándar final. Número 3. Las mujeres no están excluidas del liderazgo espiritual. La Biblia celebra una y otra vez a mujeres líderes, profetisas, diaconisas y colaboradoras vitales en la obra del ministerio. Número 2. El celibato obligatorio para el clero no es bíblico. Los líderes pueden y deben ser casados, y el gobierno de su hogar es una credencial para el ministerio. Y el número 1, el más crucial de todos, la iglesia no es un tribunal para juzgar al mundo. Es un cuerpo llamado a amar, restaurar y extender gracia, reflejando el mismo corazón de Cristo que dijo, «Yo tampoco te condeno». 10 mitos. 10 verdades liberadoras. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. No se trata de una lista de qué está mal, sino de una invitación a un que podría ser. Una invitación a dejar atrás el peso de expectativas humanas no escritas y a abrazar la libertad, la gracia y la misión vibrante que Jesús siempre quiso para su iglesia. Esto no es un llamado al caos o a la irreverencia. Es todo lo contrario. Es un llamado a una fidelidad más profunda. Una fidelidad que se atreve a preguntar por qué hacemos esto, y a tener el valor de alinear cada tradición, cada estructura y cada creencia con la brújula infalible de las Escrituras. Porque cuando lo hacemos, no perdemos nada de valor. Recuperamos la esencia pura y poderosa del Evangelio. Imagina una iglesia donde cada persona sabe que es un sacerdote, equipado y llamado. Donde los dones del Espíritu fluyen libremente a través de cada miembro, no solo de unos pocos. Donde los buscadores son bienvenidos no con juicio, sino con los brazos abiertos de una comunidad que recuerda lo que es ser encontrado por la gracia. Donde el gozo y la generosidad, no la obligación, son el motor de todo lo que damos y hacemos.
Esa es la iglesia que Jesús está construyendo. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ella. Si quieres aprender cómo transformar tu lectura de la Biblia en una práctica creativa y profundamente significativa, incluso si no te consideras una persona artística, entra al enlace en la descripción. Te espero allí para guiarte en este viaje. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar dispuestos a hacer las preguntas. Así que sigamos haciéndolas. Sigamos explorando, cuestionando y, sobre todo, creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima, paz.